Hola, bienvenidos todos a esta nueva sesión. El día de hoy vamos a estudiar un tema súper interesante que tiene que ver con el concepto de lo que es paciencia. Estaríamos iniciando la lección número 7 del estudio Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad. La mecánica que vamos a manejar el día de hoy es básicamente lectura del texto y tratar de interpretarlo y sacar algunas conclusiones. Entonces sí les pido toda su atención. El concepto de paciencia pareciera algo muy sencillo, que todo el mundo lo conoce y es algo loable o deseable. Decir, quiero ser paciente, quiero aprender a ser paciente. Y pareciera que en los terrenos espirituales y religiosos, la paciencia se maneja como una virtud. Por ejemplo, en el caso de Jesús, en el caso de Buda, en el caso, por ejemplo, de las personas que le llaman santos, a todos ellos se les atribuye esa cualidad, que fueron bastante pacientes, que fueron resignados y que tenían como una capacidad de aguantar y de soportar y de ser tolerantes y de resignarse hasta cierto punto. El día de hoy vamos a tocar el tema de la paciencia desde la óptica de Edgar Cayce, donde vamos a involucrarnos en el concepto de dimensiones. Vamos a entender de que la paciencia es un atributo del espíritu y que realmente lo que llamamos Dios, su principal característica es el Dios de la paciencia. Vamos a entender que, por ejemplo, el concepto de Jesús, Jesús como modelo, Jesucristo, es el maestro de la paciencia, es el Señor de la paciencia. Sin embargo, la paciencia no está bien definida, aún en lo religioso, en lo esotérico, en lo espiritual, y he encontrado que Edgar Cayce es una de las personas que le da una interpretación muy alta y muy profunda. Entonces, el día de hoy es un tema súper interesante, es como tema clave para lograr muchísimo en la vida a nivel físico, a nivel mental y espiritual. Me voy a permitir compartir pantalla. Le voy a pedir ahorita a mis compañeros que me hagan favor de apoyarme en la lectura. Entonces vamos a empezar, si me ayuda Mónica, en la lectura y vamos a hacer pausas para hacer algunas explicaciones pertinentes. Por favor, Mónica. Lección 7. Paciencia. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Afirmación para la meditación. Cuán excelsa es vuestra presencia en la tierra, oh Señor. Sed nuestro guía para que con paciencia podamos seguir el camino dispuesto por vos, el autor, el dador de luz. Paciencia. Introducción. La paciencia es esa actividad mental, física y espiritualmente necesaria que amplía el conocimiento de las actividades propias del yo, ya sea la actitud correcta con la que abraza un ideal, la fe en la propia fe o en las obras, la virtud como comprensión o como conjunto de reglas a seguir, o bien cooperando en la experiencia de los demás. De hecho, como veremos, esta lección debe ser la síntesis de la experiencia que los individuos han adquirido entregándose a los demás y en sus actividades diarias. En un mundo tan obsesionado por el éxito personal y limitado por el tiempo, ser paciente no resulta fácil. A pesar de la paciencia en la síntesis de las lecciones anteriores, a menudo solemos identificarla con la pasividad o la sumisión. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Desde la perspectiva de las lecturas, la paciencia no es mera aceptación, sino una actividad consciente. Esto no es ser paciente, porque la paciencia no es pasiva ni negativa, es una influencia constructiva, una fuerza positiva activa, porque si le hieren en la mejilla, ¿acaso dijo el que se vengará? No, le aconsejó que pusiera la otra mejilla. Sea paciente pero activo, sea activo en sus relaciones con sus semejantes. La paciencia no es receptiva, sino activa. A veces la gente cree que la paciencia y la tolerancia son sinónimos, mientras que la tolerancia es aceptar la apariencia de las cosas. La paciencia requiere ser activamente consciente de las causas que determinan una situación. En este sentido, Cayce sugiere que en lugar de un estado mental pasivo, la auténtica paciencia es una actividad corporal, mental y anímica, que propicia que el amor de Dios, sus leyes y su eterna presencia llenen nuestra vida. Desde esta perspectiva,
La paciencia es la fuerza que subyace a toda manifestación espiritual en la tierra, la piedra angular de la evolución espiritual. Gracias a la paciencia, nuestra motivación espiritual evoluciona. Hasta llegar a ser nuestra respuesta consciente de la vida diaria. La paciencia actualiza nuestro espíritu de servicio y nos convierte en canales de bendiciones para los demás. Según las lecturas de paciencia, es la verdadera esencia de Dios. Dios es el Dios de la paciencia y su deseo es que todos lleguemos a ser conscientes de la luz. Aunque tardemos siglos en conseguirlo, la paciencia nos proporciona el sentido de nuestra propia eternidad. La paciencia es la expresión natural de esa parte de la mente divina, inmanente a nosotros. Aprenda a ser paciente si quiere ser comprensivo, si quiere que esta experiencia sea armónica y plena de gracia, porque siendo pacientes estaréis en posesión de vuestras almas. Cuando los individuos se impacientan y desean satisfacer su propia voluntad, se alejan de su naturaleza divina y más manifiestan su naturaleza humana y su instinto animal. La paciencia despierta la parte divina de nuestro ser. La paciencia es amor en acción. Gracias, gracias, Mónica. Sí, el texto es así como que dices tú, ¿por dónde empiezo con la paciencia? Pues bueno, aquí ya con la afirmación empezamos una especie de decreto diciendo que nos dé esa capacidad de ser pacientes para que podamos seguir el camino que Dios ha dispuesto para nosotros, el Señor dador de luz y Señor dador de vida. Dice, con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Y esto podría uno preguntarse, suena bastante religioso, pero con vuestra perseverancia, que es como paciencia y luego seguiría la perseverancia, podemos salvar nuestras almas en el sentido de que mantenemos el alma en un camino de luz, en un camino donde cumplimos las leyes divinas. Esa sería la interpretación que particularmente le puedo dar. La paciencia, y aquí dice que es una actividad tanto física, mental y espiritual, necesaria, o sea, es indispensable la paciencia, ya que amplía el conocimiento de las actividades que realizamos en el día a día. Y miren aquí algo interesante, en verde está marcado, dice, ya sea la actitud correcta con la que usted abraza un ideal. Acuérdense que el ideal sería la tercera sesión, la fe en la propia fe o en las obras. Es decir, también la fe se ve involucrada, lo que es la virtud, como la comprensión, que es otro de las sesiones, como conjunto de reglas a seguir o bien cooperando en la experiencia de los demás, el concepto de cooperación, que es la primera unidad. De hecho, con esto quiere decir que la paciencia interviene en todas las demás sesiones anteriores. Dice, esta lección debe ser la síntesis de la experiencia que los individuos han adquirido entregándose a los demás y en sus actividades diarias. Es decir, que tanto la cooperación, el autoconocimiento, el ideal, establecer un ideal, la fe, la fraternidad, la virtud y comprensión, todas son como herramientas que proceden del sol que es la paciencia. La paciencia viene a ser como, si tenemos paciencia, somos capaces de lograr todo esto y más. O sea, estamos enrumbados, estamos en el camino correcto. Ser paciente dice que no resulta fácil, porque la mayoría de los errores que cometemos, de la mayoría de los sinsabores que tenemos en la vida, de la inmensa mayoría, si no es que todos los defectos, proceden de un estado alterado de conciencia, es decir, un estado de impaciencia, de estrés, un estado de ansiedad, o inclusive cuando tenemos un deseo, cuando queremos algo y no se nos concede, inmediatamente la paciencia se pierde, porque no está actuando ni las personas, ni el entorno, ni la vida misma como yo lo espero. Entonces, la principal característica del ego, de nuestro yo humano, de nuestra personalidad, es la impaciencia. Y podemos entender esto muy interesante. En este mundo, el mundo está gobernado por el Dios impaciente.
por decirlo así. El dinero, el afán de poder, el placer, todo ello son elementos que ponemos en prioridad y que no nos importa perder la paciencia, que es la relación, digamos, que tenemos con nuestra divinidad a nivel interno y con nosotros mismos, aún con los demás. Es decir, supeditamos todo en función de todo lo externo, en todo lo que aparentemente nos mueve en la vida, pero la cualidad de la paciencia, el atributo de la paciencia, que es el atributo natural de Dios, simplemente lo olvidamos o lo dejamos a un lado. Entonces dice, a pesar de que la paciencia es la síntesis de las lecciones anteriores, normalmente nosotros identificamos la paciencia como pasividad o sumisión, es decir, como inactividad. Es decir, la paciencia es algo que la podemos dejar a un lado, podemos ir en pos de lo que se nos ocurra, y lo cierto es de que luego tratamos de regresar al nivel de la paciencia. Pero en ese sentido, es como si nos desconectáramos de la misma energía creativa del universo. Es indispensable que la persona que quiere vibrar y actuar y tener una vida armoniosa conectado a la divinidad, tiene que aprender a ser paciente. Pero paciencia, como lo establecen algunas personas, no es pasividad inútil, no es inactividad, ni tampoco es sumisión. No es ser dejado. Lo que importa aquí básicamente es eso. La paciencia la vamos a tratar de entender como un atributo divino, porque el Dios universal, el Dios cósmico, el Dios unitario, el Dios, la unicidad completa vibra a tono con la paciencia. Por eso el orden está supeditado a la paciencia. La paciencia es como el orden, la ley del orden universal. Todo se rige por ese principio. Entonces vamos a encontrar que los seres que han venido en el afán de traer la buena nueva, traer el mensaje divino, por ejemplo, tienen una característica particular, que han aprendido a alinear y vibrar a tono con la paciencia. Entonces, vamos a tratar de entender también el concepto de, por ejemplo, el maestro de la paciencia, el maestro de la paz, cómo se le ha teñido de algunas características que pareciera que lo hacen ver como pasivo y sumiso. Y eso no es así porque hay que entenderlo. Entonces vamos a seguir aquí explicando el concepto. Dice, no es una mera aceptación la paciencia, es una actividad consciente. Acuérdense que en estos textos, que son letras más chiquitas, es como sacar una lectura de las lecturas que hizo Edgar Cayce. Y de ahí nos sirve como ejemplo. Dice, sea paciente pero activo. Sea activo en sus relaciones con sus semejantes. O sea, sea activo pacientemente, manteniendo la paciencia, manteniendo quizás esa línea de autocontrol que no es de supresión de nuestro ego. Y vamos a entender por qué la paciencia es un atributo divino, a diferencia, por ejemplo, de la tolerancia. La paciencia no es receptiva, sino activa. La gente cree que la paciencia y la tolerancia son equivalentes, son sinónimos. Y aquí hay una distinción muy importante que hacer. La paciencia requiere ser activamente consciente de las causas que determinan una situación. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciencia necesita que la persona conscientemente y activamente encuentre, busque, determine las causas de una situación que le está orillando a perder la paciencia, por ejemplo. Entonces, una persona que es paciente es una persona que es inteligente, que busca ver las causas de la situación que está experimentando o que puede estar pasando a otras personas. Y ustedes se dan cuenta que la mayoría de los seres humanos no tenemos conciencia de las causas. Es decir, cuando estamos en una situación que nos altera, que nos afecta, que parece para nosotros mala, lo primero que hacemos, reaccionamos, o sea, somos súper reactivos y no ejecutamos el arte de la paciencia, que es básicamente tratar de indagar las causas de esa situación. Porque si entendemos bien, la ley dice que todo lo que nos pasa, lo que nos acontece, es por autocreación, es creación propia. Y por otro lado, simplemente el mundo que vivimos, el mundo de efectos, aunque tenemos la posibilidad de revertir esos efectos creando nuevas causas. Entonces, una persona paciente es una persona inteligente, que no se deja llevar por el vaivén de las olas y que trata de determinar ante todo, antes de su acción,
la causa de la situación. Entonces, en el caso de la tolerancia, básicamente es un atributo de la personalidad. Dice, aprende a ser tolerante. Amárrate la boca y aguántate. No digas las cosas que quieres decir. Tolerante es como tolerar o aguantar una situación que no me gusta, pero me veo obligado a aguantarla. O sea, ya sea por educación, por formalidad o porque no quiero sacar mi carácter malo, pero la tolerancia es tensión. Tolerancia no es paciencia. Tolerancia es un estado de estrés donde hay fuerzas antagónicas y que me veo obligado a controlarme de una manera, digamos, tensionante, por decirlo así. Entonces, en este sentido, paciencia es muy diferente, completamente diferente a lo que es tolerancia. Algunas veces usamos el concepto de ser tolerante como de aguantar o de tener como la cordura para soportar una situación, pero la paciencia es completamente diferente. La paciencia es un estado muy inteligente, es un estado del espíritu. Entonces dice aquí, eh, la paciencia es la fuerza que subyace a toda manifestación espiritual en la tierra. Toda manifestación de Dios en la tierra, sea a través de la naturaleza, a través de las leyes o principios o a través del propio hombre como co-creador, ciertamente que la paciencia viene a la par con la manifestación de la voluntad o de la energía divina. Es decir, el atributo de la paciencia viene a ser como la capa en la cual se desliza las virtudes, los atributos o todas las cualidades de Dios en el universo, particularmente en el plano humano. Por eso se dice que la paciencia es la fuerza que subyace, es decir, que va combinada o que va conectada a toda manifestación espiritual en la tierra. Y la paciencia es la piedra angular de la evolución espiritual. Qué curioso que la paciencia se pone como la piedra angular de la evolución espiritual. Habíamos hablado que hay muchos elementos que ayudan para la evolución del espíritu, como es la cooperación, el autoconocimiento. Pero abajo, o digámoslo así, subyacente a todas ellas está la paciencia, como uno de los atributos, si no es que el atributo principal. Digamos que para que el amor se manifieste, o para que el amor se manifieste, tiene que haber comprensión. Nadie puede amar algo que no comprende. Cuando hay comprensión, amas, pero para que la comprensión se manifieste, tiene que haber paciencia. Por lo tanto, digámoslo así, la madre de todos los atributos divinos es la paciencia, es la mesa, es la superficie donde están cimentadas todas esas plantas, todas esas flores. Llegar a ser nuestra respuesta consciente en la vida. Eso es lo que se procura y se pretende. Gracias a la paciencia, nuestra motivación espiritual va a ir evolucionando, a llegar al momento, al punto en que nuestra respuesta va a ser la paciencia como una respuesta consciente. Porque obviamente algunas veces somos pacientes, pero más que las veces somos tolerantes o somos aguantadores. Pero la conciencia de la paciencia no está desarrollada. Por eso la inmensa mayoría, si no es que todos los seres humanos, estamos en esa lección o en esa asignatura pendiente. Es el desarrollo de la paciencia. Y para desarrollar la paciencia, ¿qué se requiere? Obviamente la comprensión. O sea, las otras ayudan a que la paciencia se cimente, pero también la fe, por ejemplo. Entonces vamos a entender cómo se conectan unas con otras. La paciencia actualiza nuestro espíritu de servicio y nos convierte en canales de bendiciones para los demás. La palabra actualizar, la paciencia, lleva a cabo a que nuestro espíritu de servicio se manifieste y por ende las bondades de Dios también se lleven a cabo a través nuestro para los demás. Y miren aquí una frase, pero tremendamente potente. La paciencia es la verdadera esencia de Dios. O sea, esto lo dice la lectura. Según las lecturas, la paciencia es la verdadera esencia de Dios. Habíamos hablado que Dios es amor, pero más allá, que la verdadera esencia de Dios es la paciencia. Dios es el Dios de la paciencia y su deseo es que todos lleguemos a ser conscientes de la luz, aunque obviamente tardemos siglos en conseguirlo. De hecho, si podríamos pensar que Dios es compasivo, es misericordioso,
porque nos da una vida, 2 vidas, 1000 vidas, 1.000.000 de vidas, con fines a que nosotros lleguemos a esta comprensión. De hecho, bastante llevamos avanzado si hemos llegado a esta lección. Es una lección muy potente, muy importante. Pero lo cierto es eso. El Dios que rige el cosmos entero es el Dios de la paciencia. Y el deseo de Dios es que lleguemos a ser conscientes de esa luz, de esa sabiduría, de esa verdad o de esas verdades, de ese orden cósmico, de las leyes que rigen el orden cósmico, aunque tardemos mucho tiempo, y que aprendamos a ser pacientes, ser co-creadores con la paciencia. La paciencia nos da el sentido de nuestra propia identidad como seres eternos. En la película Los Eternals, que le llaman, Los Eternals creo que se llamaba, se hablaba de seres que eran eternos y que habían estado siglos atrás y continúan vivos. Lo cierto es de que Eternals somos todos nosotros, pero es a través de la paciencia con la que llegamos a la comprensión de nuestra propia eternidad, de nuestra propia esencia que es infinita, que no tiene tiempo ni espacio, que somos eternos. Vamos a ver aquí que aprender a ser paciente requiere ser comprensivo, lo que les decía. Alguien que aprende a ser paciente tiene que comprender su propia naturaleza, su relación con Dios, con los demás, y aprende a comprender y hacer uno el conocimiento con él mismo. Siendo pacientes, vamos a lograr estar en posesión de nuestras almas. ¿Y qué significa estar en posesión de nuestras almas? ¿Se han puesto a pensar cuando nosotros perdemos nuestro control de nuestras emociones? O cuando perdemos o cuando aceptamos pensamientos de crítica, de enjuiciamiento, cuando señalamos al otro, cuando por la razón que sea entramos en una vibración de estrés, de antagonismo, de pérdida de la paciencia, de la armonía, de la unidad con los demás. Básicamente es eso. Básicamente pasa eso porque no hemos aprendido a través de la comprensión a ser pacientes. Aquel que comprende puede ser paciente. Si quiere ser comprensivo, tiene que ser paciente. Y si quiere ser paciente, a su vez tiene que aprender, tiene que ser comprensivo, tiene que comprender. Aprende a ser paciente si quiere ser comprensivo. Es decir, si yo soy intolerante y por cualquier cosa entro en reactividad, significa que la paciencia no la tengo. Y sí requiero la comprensión, requiero ser comprensivo. Aprenda a ser paciente si quiere ser comprensivo. Voy a mantener mi paciencia, mi equilibrio, para aprender a comprender y escuchar el otro. Siendo paciente, vamos a estar en posesión de nuestras almas. Quien pierde la paciencia, por decirlo de alguna forma, perder, básicamente es una persona que no está en posesión de su alma. Y el alma es como si fuera la vitalidad del espíritu mismo, su propia naturaleza. Cuando alguien está fuera de la paciencia, perdió la posesión o el control o el apropiamiento de su propia alma. Dicen por ahí es que está poseído por los demonios, está poseído por un mal genio. Entonces, ¿por qué? Perdió la alma, o sea, un mal genio posee esa alma. Ustedes no me dejarán mentir que muchas de las personas, inclusive nosotros, hemos estado en esa situación de ya no estar en posesión de nuestra propia alma. Está un sentimiento antagónico, está una tendencia a algún vicio, está un hábito de crítica, de intolerancia, de lo que sea. Entonces significa que no somos dueños de nuestra alma. Cuando los individuos se impacientan y desean satisfacer su propia voluntad, ¿qué es lo que hacen cuando hacemos esto? Nos alejamos de nuestra naturaleza auténtica, de nuestra naturaleza divina, y más manifiesta nuestra naturaleza humana y los instintos de orden animal, los instintos primitivos de orgullo, egoísmo, posesiones, pasiones, deseos de que se cumpla nuestra voluntad. Entonces, la paciencia despierta la parte divina de nuestro ser. La paciencia es amor en acción. Ciertamente, la paciencia es amor en acción porque ante el orden de Dios, ante la armonía que existe en la naturaleza, en este sistema, el orden que impera en nuestra reencarnación, en nuestro proceso de aprendizaje, hay la cualidad o el atributo, el aroma de la paciencia. O sea, en todo el orden, al haber orden hay paciencia, hay estructura, hay armonía. Entonces la paciencia es amor en acción.
Es más o menos la explicación de esta primera parte. Si tienen algún comentario, por favor, alguna pregunta, para hacer un corte aquí breve. Si tiene alguien que comentar, yo sí les rogaré que lean la instrucción, que marquen sus notitas, si alguna frase o algo no queda, paciencia, amor en acción. Correcto, Lorena. Así es, paciencia es amor en acción. David, yo Sí, quisiera comentar algo. a ver, Yo creo que estamos en una etapa del plano en donde todo lo queremos rápido. O sea, las cosas como que las queremos rápido. Y yo creo que ahorita que nos estabas dando esta instrucción, que de verdad está súper fuerte con que dices, sí es cierto, eh, ya caes, ¿no? Y dices, sí, me tengo que tranquilizar, tengo que ser paciente porque es un atributo de Dios, ¿no? El más importante. Siempre queríamos querer el amor y unirnos en el amor, pero ahorita que estamos en esto, sí tienes razón. O sea, cómo las cosas se van dando, porque de veras, fíjate bien, ahora todo se mueve tan rápido, todo está tan acelerado, todo el mundo está enfocado en hacer dinero, en ser exitoso, bueno, con el tema ese de que el éxito es tener una posición, ser un youtuber, cosas así, ¿no? Entonces ahorita, con esta lección que nos estás dando, realmente dices, sí, o sea, nos llegó en el momento, ¿no? Porque así lo podemos demostrar y así también podemos, pues, ¿cómo se llama? Comentarlo para que la gente también pues tenga paciencia, porque todo el mundo se desespera, eso que comentábamos hace rato, ¿cómo es posible que una persona se, o sea, se afecte así sola? Pues es porque le fue la paciencia, o sea, realmente no tuvo, no deja el amor, ¿no? A lo mejor por amor lo hizo, pero realmente ya no tuvo paciencia, ¿no? Entonces, qué importante lo que estamos tocando hoy. súper, muy bueno. Gracias, Moni. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene algún otro comentario de esta parte? Desafortunadamente ya no vamos a repetir las lecciones. Digo, se están dejando en internet y se entiende que la inmensa mayoría de las personas no alcanzan a captar el valor de estas lecciones por muchas razones. En YouTube podemos encontrar mucho interés en muchas cosas y hay vistas para muchos videos que quizás no aportan gran cosa. Para tener esta comprensión y estar aquí y estar escuchando, interpretando estas lecciones, pues se requiere un vivo interés en lo espiritual, en su propio ser. Lorena, por favor, si gustas comentar. Ah, sí, es que llega a mí como esta parte de la lucidez, en donde esta paz, ciencia o esta ciencia de la paz es, eh, es observarnos a nosotros mismos, tenernos esa paciencia, pero es como desde nosotros, es reconocer nuestras reacciones, reconocer esas emociones y cómo justamente estamos accionando tanto hacia adentro como hacia afuera. Y cuántas de las veces rompemos esa estructura, esa paz, cuando enfocamos la atención hacia afuera, hacia el otro que me roba la paz, que me desestructura y entonces todo se desborda. Y entonces se desbordan las emociones, iniciando por la molestia, el enojo, la ira, y pues se va como subiendo, ¿no? El termómetro. Y entonces luego nos arrepentimos y nos frustramos porque no lo logramos y lo perdimos y regresamos como a ese ciclo nuevamente de otra vez regreso a mi equilibrio, pero lo pierdo, y entonces es como también como yo creo que podemos llegar a un vicio, ¿no? A un vicio en donde es cíclico, pero sí es importante justo llegar a esa conciencia del propio ser en cómo accionamos y reaccionamos y cómo regresar. Y la idea es el tomar
esa medicina del aprendizaje justo para no volver a repetirlo, ¿no? No en ese círculo repetitivo, sino pues como en esa espiral, ¿no? Más bien para continuar ascendiendo. Bueno, es mi punto de vista. Y sí, yo la verdad sí considero también, pues es que también en el campo, en el área con la de la educación, de repente con los alumnos sí se pierde mucho. Yo pierdo, pero bueno, es una buena oportunidad para continuar evolucionando y pues bueno, pretextos siempre hay, pero sí se puede lograr. Gracias. No, gracias a ti, muy bueno el comentario de ambas. Retomo un poco la parte de lo que comenta. Fíjense, cuando nacemos aquí, desde que casi que nacemos, el concepto es perder la paz, la paciencia. El niño empieza a llorar, ya quizá la mamá o el papá, ya, aunque haya una alegría momentánea, ya se empiezan a ver elementos de disonancia. Y si llamamos impaciencia a la impaciencia, la llamamos disonancia o es inarmonía, podemos entender de que este plano es el plano, el planeta Tierra, el planeta de la inarmonía completa. Porque un elemento, una entidad que nace aquí, que de niño, adolescente, inclusive quizás las personas mayores, los adultos mayores, logran, quizás por mucha experiencia, por los sinsabores de la vida, por todo lo que han vivido, cierta paciencia, cierto grado de tolerancia, cierto grado de compasión, comprensión, de armonía, que no tan fácil se tiran al ruedo, se caen a la primera. Entonces, lo que se nos dice en esta instrucción es de que Dios lleva eones de tiempo esperando que logremos entender de que la clave del buen vivir, de la alineación con la fuente y del regreso a la fuente, tiene que ser a través del arte de la paciencia absoluta. O sea, llegará el momento que nada ni nadie te robe tu paciencia y ese sería el logro mayor, el más alto poder que puede tener el ser humano. No tanto lo que hagan o dejen de hacer los demás. Es un autocontrol que va más allá del control restrictivo del propio individuo. Es un estado de, digámoslo así, elevado, de celestialidad, de espiritualidad muy elevada, pero muy práctica. Entonces, la labor principal para lograr atraer las cualidades superiores es a través de la paciencia. Primero mi paciencia y luego, primero mi paz, digo yo, y luego todo lo demás. Primero mi paciencia, no es fácil, pero en eso estamos encarnación y tras encarnación. Vamos a dejar esta encarnación y vamos a volver a encarnar y la prueba va a estar ahí, esperándonos desde que nacemos en este momento en el plano. Y va a estar como un recordatorio y las circunstancias de afuera nos van a pillar, nos van a apoyar y nos van a tratar de sacarnos de ese estado basal de conexión con la fuente a través de la impaciencia. Entonces es un tema muy potente. O sea, el considerar que Dios, el Dios cósmico, es el Dios de la paciencia y que el Maestro Jesús enviado a la tierra es el Maestro de la paciencia, el Señor de la paciencia, nos hace ver que nuestra labor es esa. Obviamente nos la pueden sacar cualquier cosa, el dinero, algo que nos pasó, la muerte de alguien, la desesperación por algo, la pérdida de lo que ustedes quieran. Pero ¿quién de nosotros quiere lograr esa conciencia donde todo es perfecto? O sea, el orden impera sobre todas las cosas y Dios está sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué intolerarnos? ¿Por qué caer en esa acicate del plano exterior que nos quiere robar lo más sagrado que es la conexión con nuestra presencia yo soy, nuestro Dios interno? Entonces, vamos a continuar para seguir y vamos a compartir algunos comentarios. Bueno, ahora sí, por favor, Lore, si me ayudas a leer Evolución de la Paciencia. Evolución de la paciencia. La evolución de la paciencia requiere equilibrio, que logramos a través de la meditación, la oración y la introspección. Constancia y ser consciente de cómo reaccionamos ante el mundo que nos rodea y cómo deberíamos realmente obrar. ¿Mm?
Aplicando esto, no alcanzará grandes metas, pero, tal y como él dijo, conocerá su propia alma, porque siendo pacientes estaréis en posesión de vuestras almas. La paciencia no significa no exaltarse o ser tolerante, pues la tolerancia y la paciencia son, en sus respectivos ámbitos de actividad, polos tan opuestos como el amor y el odio. La paciencia es llegar a ser consciente de la causa que impele a tu experiencia, mientras que la tolerancia significa saber mantener la boca cerrada en determinadas circunstancias. Así pues, en relación con sus actividades, ser paciente no solo mejorará su experiencia, sino que le ayudará a afrontar con alegría sus quehaceres cotidianos. Ser paciente es trascender las respuestas reactivas de la gente, de la vida y sus circunstancias, y a actuar con los demás mostrando siempre lo mejor de nosotros. La paciencia es decir y hacer lo que debemos, no lo que queremos. Ser paciente es mucho más que ser amable o tolerante con los demás. Si tolerar es aceptar a la gente tal como es, o por lo menos no juzgar verbalmente a los demás, ser paciente es descubrir en nuestros semejantes una parte de la herencia divina que todos compartimos. Ser paciente es dejar de ver los errores en los demás. Adquirimos paciencia cuando vemos, incluso en las faltas de los demás, a aquel a quien adoramos. Dicho estado de conciencia es innato y debe actualizarse a través del equilibrio, la práctica, la conciencia y la paciencia. Las lecturas señalan que el objetivo esencial de la vida es aprender a ser pacientes. Es más, incluso nos enseñan a que enfrentarnos a situaciones adversas es siempre una buena oportunidad para aprender a hacerlo. En respuesta a aquellos que desean ver resultados inmediatos, Casey advierte: tómense su tiempo, sea paciente. Hace años que el mundo está alterado. No esperes sanar repentinamente y para siempre, pues el cuerpo, la vida y el ser de toda entidad está en continuo desarrollo. De lo contrario, la vida carecería de sentido. Sea paciente, sea constante, sea perseverante. En lugar de asumir que la paciencia es un proceso continuo de crecimiento y evolución, la mayoría de nosotros deseamos resultados inmediatos. Para ilustrar que la paciencia es una actitud que requiere tiempo, fe y perseverancia, Casey la compara con una semilla. Sin embargo, ser paciente no debe confundirse con aguardar pasivamente a que la semilla dé sus frutos, sin nuestra inversión activa. No se siente esperar, haga algo al respecto, al yo y sus capacidades para reaccionar mental y físicamente ante cualquier experiencia. La definición de entidad es ser paciente, pero activa y positivamente. Superar las dificultades o censurar a los demás no es necesariamente ser paciente. Es posible que la rutina no le satisfaga ni satisfaga a los demás, porque la monotonía es sinónimo de pasividad. La paciencia pasiva no puede descartarse categóricamente. Sin embargo, si tenemos en cuenta los preceptos que rigen la relación de Dios con el hombre, la paciencia es el amor ilimitado. El amor manifiesto es paciencia. Saber resistir es ser paciente. Ser constante es ser paciente. La paciencia es una actitud que evoluciona si manifestamos con la constancia y la perseverancia la actividad de Dios en la tierra. En otras palabras,
Siempre que el espíritu de servicio, el amor y la compasión sean el ideal que impere en nuestra relación con los demás, la paciencia es, pues, una actitud consciente que reside en la motivación espiritual. Puesto que la paciencia es la base del desarrollo espiritual, debe llegar a ser una fuerza activa que emerja en cualquier circunstancia de nuestra vida. La paciencia contempla la experiencia como condición necesaria e indispensable para el desarrollo personal. En este sentido, cualquier reto al que tengamos que enfrentarnos será una oportunidad para demostrar que somos conscientes de sus leyes en la tierra. Pero, ¿cómo sabremos que nuestra paciencia ha alcanzado su pleno desarrollo? Cuando seamos capaces de reconocer a Dios en los demás, cuando seamos plenamente conscientes de que nuestros pensamientos, palabras y obras tienen su origen en Él. La verdadera paciencia nos proporciona la paz de su eterna presencia. Gracias, muy bien, muy gentil, gracias. Sí. Hay mucho material aquí. Vamos a ver, que Dios nos ilumine. Evolución de la paciencia. El título o el subtítulo nos dice que la paciencia puede evolucionar, puede crecer, puede expandirse. De hecho, en cada vida se espera que seamos maestros de la paciencia, maestros de las circunstancias. Y curiosamente, para ser maestros de las circunstancias, tenemos que ser maestros de nosotros mismos, porque las circunstancias pueden estar caóticas en el mundo que nos toque vivir, pero precisamente nosotros somos como los enviados, los mensajeros, como los embajadores de la paciencia. Tenemos a un Dios de la paciencia y somos embajadores que debemos practicar la paciencia, realizarla desde adentro. Y dice que para que la paciencia pueda evolucionar requiere equilibrio. Obviamente, dice uno, bueno, ¿cómo puedo ser paciente si no hay un equilibrio interior? Y el equilibrio se refiere a armonía. El equilibrio es como que todo está todas las partes están en su lugar. ¿Cómo logramos el equilibrio? A través de la oración, de la meditación y de lo que es la introspección, el arte de mirar hacia adentro. Estos tres elementos nos ayudan a desarrollar el equilibrio necesario para poder proyectar la paciencia en nuestro entorno, en nosotros mismos y en nuestro entorno. También requiere, aparte, para que evolucione la paciencia, aparte del equilibrio, se requiere constancia y ser consciente de cómo somos, cómo reaccionamos ante el mundo y cómo deberíamos realmente reaccionar u obrar. Entonces, son como elementos que están aquí incrustados, pero es interesante. Si queremos realmente, y ya vimos, nos adelantamos en la lectura que leyó Lore, que la paciencia es realmente amor infinito. O sea, paciencia es sinónimo de amor. Entonces, si queremos que evolucione la paciencia o el amor, requiere el equilibrio. Si queremos equilibrio, requiere la práctica de la oración, de la meditación y la introspección. Y la introspección también nos sirve para ver cómo reaccionamos ante el mundo que nos rodea y cómo deberíamos reaccionar y mantener la constancia de este trabajo. Porque sin constancia, sin perseverancia, pues no se logra gran cosa. Dice, y este texto lo saca, o sea, lo ponen aquí, pero no es continuidad de este texto, sino que es un texto, una cita que se saca de las lecturas de Casey. Y Casey a uno de sus pacientes le dijo, aplicando esto, usted no va a alcanzar grandes metas, pero tal como él dijo, conocerá su propia alma, que eso es lo más importante. Quiere alcanzar grandes metas que no le sirven para desarrollar su propia alma, pues no tiene mucho sentido. Conozca su propia alma y ahora sí, alcance grandes metas, y no nada más para engordar el dinero o la cuenta bancaria. Conózcase a usted mismo, que es lo más importante, sea dueño de su propia alma. Y alguien dijo, ¿cómo voy a ser dueño de mi alma? A través de la paciencia. Si pierdo mi paciencia, alguien más usurpa mi alma, alguien más es dueño de mi alma. La emoción malsana, la envidia, el coraje, la palabra soez, etc. Porque siendo pacientes, estaréis en posición de vuestras almas. Y aquí se vuelve a enfatizar el punto. Sea
posea su propia alma, conozca su propia alma, sea dueño de usted mismo. Cuando alguien es impaciente, no es dueño de sí mismo. La paciencia no significa no exaltarse, porque puede suceder, o ser tolerante. Ser tolerante es ser aguantador. Pues esto, la tolerancia y la paciencia, ya habíamos dicho que son cosas muy completamente diferentes. La tolerancia es como un aquietamiento por obligación o porque nosotros nos restringimos. Y la paciencia es una ciencia comprensiva de Dios, es como una ciencia muy, muy sabia, muy poderosa. Es la misma ciencia de Dios, la paciencia. Entonces son polos completamente diferentes, como el amor y el odio. Dice, la paciencia es llegar a ser consciente de la causa. Y aquí está la clave. La tolerancia no le importan las causas. Tiene que aguantar, cerrarse la boca, aguantar el enojo y comerse el enojo, por ejemplo. Físicamente puede estar inmóvil, pero internamente está que echa rayos y centellas, echa fuego por la boca. Pero la paciencia es el arte de mantener la alineación o la armonía con el todo, con el yo, y ser consciente de la causa que impele a tu experiencia. O sea, ¿cuál es la causa de esta situación? Conociendo la causa, entiendo que esto es quizás una cosecha propia. Y mientras que la tolerancia, como dice, mantener la boca cerrada en circunstancias específicas. Dice, así pues, en relación con sus actividades diarias, ser paciente no solo va a mejorar su experiencia, lo va a hacer más sabio, lo va a hacer más asertivo, sino que le va a ayudar a afrontar con alegría sus quehaceres cotidianos. Alguien decía por ahí, es que tengo que aguantar a los compañeros de trabajo. Alguien que controla su paciencia emocional y mental no tiene por qué aguantar. O sea, trasciende, va más arriba de eso. Alguien que tiene una pareja intolerante también sube y afronta con alegría sus quehaceres cotidianos. ¿Por qué? Porque por ser paciente comprende que la causa de esa molestia de su esposo o de sus compañeros de trabajo puede ser tal o cual factor o causa. Entonces ya lo ve con alegría. Cuando alguien comprende, cuando alguien conoce la verdad, puede tomar cartas en el asunto con alegría. Entonces, trascender las respuestas reactivas de la gente es superar lo que ahorita comento y la circunstancia, actuar con los demás mostrando siempre lo mejor de nosotros. Hay algo que se dice que cuando uno es paciente, no puede uno sacar lo peor de uno mismo. Cuando uno pierde la paciencia, es cuando sacas lo peor de ti mismo. Y puedes decir una barbaridad, puedes romper una relación, una amistad de años. Entonces, cuando uno mantiene ese filtro o ese regulador natural, digámoslo así, que vamos cultivando, que vamos alimentando, siempre vamos a sacar lo mejor de nosotros, porque la paciencia va ante todo. La paciencia es decir y hacer lo que debemos, no lo que nuestro ego o nuestros instintos quieren. La paciencia es un estado de ordenamiento del ser, del perfeccionamiento del ser, de alineación consciente con la fuente cuando comprende estas verdades, cuando empieza a practicarlas. Y aquí se dice que no es a la primera, no es de la noche a la mañana. Quizás nos puede costar toda esta encarnación, quizás otras 20 o 30 o 10, pero lo cierto es de que los seres más evolucionados, los seres grandes entidades cósmicas, seres muy elevados, muy conectados a la divinidad, tienen un atributo, que el atributo es la paciencia en su grado máximo, porque la paciencia es sinónimo de amor. Ser paciente es descubrir en nuestros semejantes una parte de la herencia divina que todos compartimos y tenemos. O sea, más allá de la tolerancia, la paciencia va más allá del hecho de decir, bueno, voy a ser tolerante con el defecto de mi padre, de mi madre, de mi hijo. No, o sea, cuando alguien es paciente, independientemente de que puede ser evidente sus defectos, como los míos, lo cierto es que la persona comprende lo valioso del otro ser porque comparte la misma divinidad que tiene uno. Entonces yo aquí veo, por ejemplo, una madre es el ejemplo típico de un ser que es paciente para con sus hijos. O sea, una madre puede tener hijos rebeldes y hijos desastrosos, criminales y todo. Y no es que no vea los defectos de sus hijos, pero hay un sentido de paciencia o de cierta comprensión de la forma reactiva de su hijo, y eso es un elemento valiosísimo.
Entonces, esa madre descubre en sus hijos esa parte de la divinidad que ella comparte, ella tiene. Y aquí se dice, no es dejar de ver los errores, es adquirir esa capacidad de más allá de ver las faltas, percibir la divinidad que está en nosotros, estando en ellos también, lo que decíamos. Entonces, el objetivo esencial de la vida es aprender a ser paciente. Esto nos va a llevar 1000 pruebas. De hecho, las situaciones adversas que hemos vivido en esta vida, las que podamos estar viviendo y las que vayan a venir, son situaciones adversas que nos deben de recordar que son oportunidades para aprender a realizar la paciencia sobre todas las cosas. Y eso es algo importante. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y la justicia divina está basada en la paciencia. Entonces, si quieres conectar con la justicia, con el orden divino, tiene que ser a través de la paciencia. Todas las situaciones que conllevan el ser humano, por eso se dice que cuando algo te roba la paz, cuando tomas una decisión con ansiedad, con urgencia, lo más seguro es que te equivoques. Cuando tomas una decisión presionado o coaccionado en tu libertad, obligado de alguna forma o presionado por las circunstancias, porque vas a perder dinero, por lo que sea, lo cierto es de que al no tener la paciencia, al no tener esa sabiduría que hace ver las causas de los efectos, lo más seguro es que sigas repitiendo, como decía Mónica, los ciclos de volver a caer en la misma. Y también, bueno, Lorena decía, regresar a nuestro estado y otra vez intentarlo. Pero lo cierto es de que en lugar de bajarle a ese momentum, a esa energía de impaciencia y desarrollar mala paciencia, estamos al revés. La mayoría de las personas parece ser como que van incrementando esa capacidad de perder su alma, de perder su control, su armonía interna que le puede dar la paciencia. Y no espera hacerlo rápido, ni de la noche a la mañana. Es un proceso. De hecho, esta vida, su única razón de ser es esa, aprender a ser paciente. El objetivo esencial de la vida, fíjense, las lecturas señalan que el objetivo esencial, o sea, el más importante objetivo de la vida de cada individuo es aprender a ser paciente. Y aquí, como bien lo decían, va más allá que el amor mismo, increíblemente. Sin embargo, acá ya nos dice que la paciencia y el amor están vinculados, son equivalentes de alguna forma. En lugar de asumir que la paciencia es un proceso continuo de crecimiento y evolución, la mayoría queremos resultados inmediatos. El proceso de crecimiento y evolución de la paciencia va ad hoc o acorde a la evolución del espíritu. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber si una persona es evolucionada espiritualmente? Midan la paciencia del individuo con su pareja, con sus hijos, con su entorno, con su trabajo, cómo lleva su vida. ¿Cuál es el grado de paciencia que se puede conocer de esa persona, de su vida? Y la paciencia es como una semilla que primero va germinando. A lo mejor a la primera lo arrasa la lluvia, la inclemencia del plano, pero otra semilla va a volver y tarde o temprano va a empezar a germinar. Y depende de nosotros, porque debe ser una intervención activa, el que esa semilla se fortalezca, no sin esfuerzo. La gente cree que ser paciente es ser dejado. Por ejemplo, los hindúes, que son personas que son resignadas y son, digámoslo así, dejadas, digámoslo así, hay una cultura de dejadez. Por ejemplo, en los planos religiosos, también se dice que tiene que ser resignado, tiene que ser paciente y tiene que ser, digamos, anulado, por ejemplo, la anulación de la persona. Eso no tiene nada que ver con la paciencia. La paciencia no es una vinculación propiamente con los hombres o con las condiciones que ponen las sociedades. Es una vinculación con la vibración de Dios, porque Dios es paciente. Yo, por lo tanto, debo desarrollar paciencia para mí mismo y para los demás. Entonces es una intervención activa, no es pasiva, no es cruzarse de brazos ni soltarse a las inclemencias de las condiciones. No es una paciencia forzada, obligada. La definición de entidad es ser paciente. Y miren aquí algo interesante. Se define una entidad como equivalente a ser paciente. Es decir, a mayor grado de paciencia es mayor ser, por decirlo de alguna forma, pero de manera activa y positiva. La paciencia es el amor ilimitado. Fíjense aquí.
y esto no lo digo yo. La paciencia pasiva no puede descartarse categóricamente. ¿Por qué? Porque puede haber una paciencia resignada, y eso lo hay en los seres humanos. Está como la paciencia activa. Sin embargo, si tenemos en cuenta los preceptos que rigen la relación de Dios con el hombre, la paciencia es el amor ilimitado. Entonces, quien logre desarrollar una paciencia, o sea, el atributo de la paciencia, está presentando amor ilimitado. El amor manifiesto es paciencia. El amor exteriorizado es paciencia. ¿Por qué? Porque no puede haber una relación o un acto de amor si no hay paciencia. Imagínense una persona que quiere cuidar a niños por amor, pero no conserva la paciencia, que es como esa ciencia del reconocimiento de la divinidad de las personas que está ayudando. Entonces, la paciencia, o sea, el amor realmente, su antecedente es la paciencia. La paciencia realmente es amor ilimitado. El amor manifiesto es paciencia. ¿Por qué? Porque todo acto de amor conlleva intrínsecamente paciencia. El ingrediente principal de una actividad de amor manifiesta es paciencia. No podemos ver a una persona que está sirviendo de comer con impaciencia o con desgana o con discriminación a los que está atendiendo y sirviendo. Por eso el amor manifiesto es paciencia. Saber resistir es ser paciente. Saber resistir en el sentido de que hay situaciones que normalmente tiene uno que afrontar, pero con conciencia, es ser paciente. Ser constante y perseverante es ser paciente. Entonces, la paciencia es algo mayúsculo, es algo muy complejo, muy potente. La paciencia es una actitud que evoluciona si manifestamos con constancia y perseverancia la actividad de Dios en la tierra. Fíjense aquí el elemento importante del servicio, que la paciencia es una actitud que evoluciona, o sea, que madura, que crece si manifestamos con constancia y perseverancia la actividad de Dios en la tierra. En otras palabras, siempre que el espíritu de servicio, el amor y la compasión sean el ideal, sean su ideal, que impere en su relación con los demás, la paciencia es pues una actitud consciente que reside en la motivación espiritual. ¿Qué mayor motivación espiritual que es esto? La paciencia como un atributo que nos iguala a Dios, por decirlo de alguna forma, que nos asemeja en un grado mayúsculo nuestra naturaleza con la naturaleza de Dios, pero está en nosotros decidir si la practicamos, la realizamos, la concientizamos, la abonamos o no. Puesto que la paciencia es la base del desarrollo espiritual, y otra vez, ¿cuál es la base del desarrollo espiritual? La paciencia. Debe llegar a ser una fuerza activa que emerja en cualquier circunstancia de nuestra vida. Es decir, en cualquier circunstancia, en el trabajo, en la familia, en las buenas y en las malas, en cualquier situación que nos conlleve, que convenga, está la capacidad o es como la prueba para poder activar esa conciencia de paciencia. Y básicamente recordar mucho que los espíritus, por ejemplo, obsesores, espíritus que están en un estado de aletargamiento en su evolución, espíritus que inclusive rechazan a la divinidad, rechazan el orden imperante, rechazan al mismo Jesús. Hay espíritus muy fuertes, empedernidos en el mal, que su principal característica, que se estancan en su proceso evolutivo, es por rebelarse al orden establecido, por no ser pacientes, por no tener esa comprensión de que Dios es perfecto y Dios es justo y Dios es amoroso, y las personas que no obtienen lo que quieren muchas veces se van con resentimiento después de muertos en otro plano. Entonces, muchas de esas personas que están, hermanos nuestros, en el plano del umbral, en los planos del bajo astral y planos inferiores, una de sus características es que no son pacientes, que no han aprendido este arte de conectar con la divinidad y con los demás y con uno mismo. La paciencia contempla la experiencia como condición necesaria e indispensable para el desarrollo personal. Entonces, para ejecutar, a realizar la maestría de la paciencia, se requiere la experiencia de estar encarnado. Es necesaria e indispensable para que el individuo tenga los recursos en los cuales ejercite su propia paciencia. No se le manda aquí para que sufra o para que esté perdiendo el tiempo en encarnaciones correteando el dinero, los placeres, y se atore y se atrape en drogas, en situaciones fuertes o en dependencias que no van.
pero la paciencia como elemento fundamental es necesario la experiencia. Obviamente, muchas de las condiciones que vive la raza humana, no, indudablemente Dios no se la está imponiendo. Es la misma soltarse o dejarse o separarse de la fuente y buscar hacer su propia voluntariedad, por decirlo así, como las experiencias se le dan en el terreno difícil. Sin embargo, aún en estos terrenos es menester desarrollar la paciencia. Cualquier reto al que tengamos que enfrentarnos será una oportunidad, ciertamente, y las leyes en la tierra operan de esta forma. La pregunta del millón: ¿cómo sabremos que nuestra paciencia ha alcanzado su desarrollo máximo? ¿Cómo lograremos saber cuando nuestra paciencia ha alcanzado su máximo desarrollo, su plenitud? Fíjense, y aquí lo voy a leer porque es bárbaro, la respuesta es tremenda, es maravillosa, digo yo. Cuando seamos capaces de reconocer a Dios en los demás. Ustedes recordarán que yo les decía que cuando tengamos la oportunidad de contactar a otros seres humanos, y eso lo tenemos a diario, en primero en nuestro entorno familiar, después en nuestro trabajo o en nuestras relaciones en la escuela o inclusive en la calle con alguien que se atraviesa en nuestro camino. Puede ser un vagabundo, puede ser alguien que nos está sirviendo o alguien a quien tenemos que servir, un proveedor, un cliente, un vecino, un compañero, quien sea. Cuando seamos capaces de reconocer a Dios en los demás, ese es uno de los requisitos que nos dice que hemos logrado un nivel de paciencia muy alto, pleno desarrollo. ¿Y eso cómo lo logramos? Es muy difícil. Ciertamente, si la persona, si su ego, su personalidad, nos ha generado sufrimiento, una pareja que nos ha hecho daño, un hijo que se rebela, que nos ofende como padres, un vecino que es despiadado, que tira la basura en nuestro lugar, en nuestro terreno, ¿cómo puedo yo reconocer a la divinidad en el otro? ¿Cómo puedo reconocer a alguien que me ha hecho daño o que me debe, que se ha huido, que me ha destruido mi negocio, mi familia, etcétera? Para hablar de casos extremos. Cuando seamos capaces de reconocer a Dios en los demás. ¿Cómo lo puedo hacer? Es difícil aceptar que en los demás late la misma llama de vida, la llama divina que late en el mío. Y que independientemente del comportamiento, porque puede ser un ser oscuro, un ser retrasado en la evolución, un ser que tuvo una infancia terrible y que ahora es un drogadicto, es un violador o un bandido que hizo daño a mi familia o qué sé yo. Reconocer la divinidad en el otro es aceptar que Dios está en la otra persona, independientemente de la máscara que nos esté proyectando. Cuando logremos eso, como lo hizo el Maestro Jesús, por eso algunos metafísicos dicen, no veo, no quiero ver la faceta oscura de mi semejante, porque yo también tengo una faceta. Bendigo a la esencia crística, a la esencia pura y perfecta que mora en ese corazón, porque es la misma que mora en el mío. Entonces Dios mora en nosotros dos. Esa entidad, independientemente de la presencia, de las circunstancias, de la forma en que se presente para conmigo, es un ser divino que merece reconocimiento, valoración, amor y respeto como un hijo de Dios, porque su esencia late en él. O sea, Dios tiene su morada en ese ser. Si hacemos eso, ya estamos reconociendo la verdad y este es el proceso, capaces de reconocer a Dios en el otro, la divinidad que existe en el otro. Ese es uno de los requisitos. Segundo, cuando seamos plenamente conscientes, cuando estemos seguros y conscientes de que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras son las mismas de Dios. Y eso no es fácil porque tenemos pensamientos que nos llegan, muchas veces influenciados por espíritus oscuros, pero hay receptividad de nuestra parte por ley de afinidad. Tenemos pensamientos obscenos, pensamientos de codicia, de odio, de resentimiento, de duda, de lo que ustedes quieran. Pero cuando seamos conscientes, plenamente conscientes, de que hemos logrado que nuestros pensamientos, palabras y acciones y obras el origen sean de Dios, por lo tanto, son de la altura de Dios, somos canales plenos de Dios, ese es el camino. Entonces, esos son los dos requisitos para alcanzar el más alto y pleno desarrollo de la paciencia y por ende de nuestra evolución espiritual, del ser.
La verdadera paciencia nos proporciona la paz de su eterna presencia. La verdadera paciencia nos proporciona la paz de su eterna presencia. Obviamente, aquel que vive en paciencia vive en paz, y esa paz es la paz del mismo Dios, la paz de la divinidad. Entonces es un tema muy potente a nivel espiritual. Creo que es una lección que engloba las anteriores lecciones y que es una lección eminentemente práctica. Entonces hay que aprender a ser paciente. Tenemos toda la eternidad por delante, pero eso no significa dejar nuestra misión, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso en esta, porque vamos a venir otra vez. Y va a llegar un momento en que si logramos reconocer, amar a Dios sobre todas las cosas, es alinear nuestro pensamiento, nuestras palabras y obras a la voluntad divina, a la naturaleza divina, y amar a nuestros semejantes como nosotros mismos es reconocer a Dios en ellos también y procurar para ellos lo que quisiéramos para nosotros, aunque no siempre o no necesariamente actúen como nosotros queremos. Entonces, esto se dice en esas palabras, y si ustedes se dan cuenta, todo lleva al mismo destino, todo lleva a la misma fuente, todo dice lo mismo, sin embargo, una interpretación más profunda y más alta. Diría yo una interpretación científica, no nada más hay que ser bueno porque Dios quiere, ¿no? Entonces aquí le vamos a parar, ser pacientes con nosotros mismos y con los demás. Esa va a ser la prueba y la lección para desarrollar en la próxima sesión. Entonces aquí le vamos a parar para que no se extensa la sesión. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que externar hasta este punto? Dejando de tarea la otra lectura, tomando nota, sacándole provecho y que su Espíritu Santo, Espíritu Divino, también nos inspire, ¿no? Para sacarle provecho, la esencia de todas estas enseñanzas. ¿Alguien tiene algo que comentar? Bueno, entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a hacer una especie de oración breve. Hay veces corto aquí, pero bueno, hoy siento que deberíamos hacer una pequeña oración de agradecimiento. Entonces les pedimos que se pongan todos en una posición receptiva. Divina presencia que estás en nosotros y en todos nuestros semejantes, te rogamos, te pedimos, suplicamos, te solicitamos que nos ayudes a concientizar esta lección. Sabemos que no es fácil esta lección de la paciencia, sin embargo es el camino. Te pedimos que tú, que eres el camino, la verdad y la vida, nos ayudes a comprender, asimilar y gradualmente ir avanzando en el fortalecimiento de nuestra fe, de nuestra convicción, de que la vida tiene un sentido y tiene un propósito, y la vida es una gran oportunidad para ser uno contigo. Que todos nosotros y la humanidad y este planeta entero lleguemos a comprender y a realizar esto. Que así sea. Gracias. Muy bien. Pues gracias a todos. Que pasen excelente noche. Nos vemos para la próxima. Bendiciones. Igualmente, buenas noches. Bendiciones. Gracias a todos. Bonita noche. Gracias, David. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.